Muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo que este año hemos titulado Hora de Ezequiel Trumper, donde les traemos un montón de información, comentarios y opiniones acerca de lo más relevante que está pasando en el mundo entero, incluido una sección dedicada al público australiano y neozelandés, pero no exclusivamente. Tenemos mucha información en un mundo que está cambiando a pasos aceleradísimos, un año que ha empezado muy yo diría casi en un estado de convulsión, tanto económico, con inflación, con los tambores de guerra, muy complicado. Antes de entrar directamente en eso, quisiera decir una cosa, y esto se aplica a todo el mundo. La pandemia se está terminando en la mayoría de los países normales del planeta. Y se está terminando no por razones exclusivamente científicas, sino se está terminando por las mismas razones por las cuales se empezó en su momento. Y cuando hablo de se está terminando, estoy hablando de se están terminando las restricciones. Se están terminando por razones políticas y no científicas, igual que como empezó. Cuando empezó, había obviamente una gran incertidumbre porque no sabíamos lo que hoy sí sabíamos. Y el factor que ha desencadenado esta abolición en muchísimos países y jurisdicciones de restricciones es que los políticos se han dado cuenta que el uso de las restricciones y de las medidas punitivas con penas draconianas y demás, no solamente ha cansado y exasperado a la gente, sino que ahora la gente está reaccionando y tomando medidas por sus propias manos. Les voy a dar un ejemplo. La protesta de camioneros en Canadá, que llegaron hasta bloquear la frontera o el cruce fronterizo más importante entre Estados Unidos y Canadá, donde pasa el 25% del comercio, provocó pánico político por ejemplo, en el Partido Demócrata en Estados Unidos y en otros lugares del mundo también. Y en Australia deben estar tomando esto en cuenta y también en Nueva Zelanda. La gente se hartó y cuando los camioneros canadienses, con sus enormes camiones que han acoplado, coparon el centro de la capital de Canadá, que es Ottawa, o Ottawa, como quieran decirlo. Eso provocó escalofríos en toda la clase política mundial. En días no más de empezado esto, al ver la enorme repercusión popular que esto tenía, en la gran mayoría de los estados estadounidenses que forman los Estados Unidos y que tenían mandatos obligatorios para utilizar máscara, aun cuando hay muchas teorías que dicen que las máscaras no servían, pero no importa, eso no vamos a entrar en eso. La sacaron. Nueva York, New Jersey, Connecticut, California. ¿Y por qué la sacaron de repente? ¿Es que se dieron cuenta de la noche a la mañana que no hacían falta más? Pues hacían falta hace una semana o hace un mes, ¿por qué no hacían falta hoy? Es porque los políticos se dieron cuenta que la gente estaba harta. Y los canadienses, que aparentemente tienen muchas más agallas que los neozelandeses o que los australianos, sin duda en este caso, dijeron basta. Y en la protesta, ahí empezó la reacción de la política. Los medios que supuestamente siempre se han identificado con los derechos de los trabajadores empezaron a llamar a los manifestantes como antivacunas, racistas, los llamaron de nazis. Usted no sabe las cosas que le dijeron. Yo lo he visto en los medios. ¿Por qué? Porque no querían lidiar con el mensaje. Lo que los canadienses, en este caso, que protestaban, anhelaban, no era
estar contra la vacuna o cosas por el estilo. Estaban hartos de las restricciones. Escuché un reportaje que le hicieron a uno de los canadienses que estaba allí, protestando. Él decía, el que quiere usar máscara, que use máscara, dice. Pero yo estoy cansado de que la gente me obligan a ponerme esta basura en la cara, dijo. Palabras textuales de él, no mías, por favor. Yo no hablo así. Y eso provocó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que yo creo que dentro de 50 años los historiadores no van a poder entender cómo alguien así llegó a ese puesto, los empezó a tildar de antidemócratas, de violar las leyes que él creó, por supuesto, no son leyes divinas, ni mucho menos. Y eso tuvo un efecto dominó, porque los políticos en todo el mundo empezaron a darse cuenta, no, hasta acá hemos llegado, creo que la gente ya no aguanta más. Y la realidad es que el Omicron está demostrando ser un virus bastante leve, es apenas una gripe para aquellos que están vacunados, y espero que todo el mundo ya esté vacunado y que nos está escuchando en cualquier lugar del planeta. Pero interesantemente, ustedes fíjense como que se están extinguiendo las restricciones, no por razones científicas, sino por razones políticas, igual que por las razones por las cuales las pusieron. Y esto es algo que yo les invito a todos ustedes que reflexionen. Lo interesante de esto políticamente para observar es que la supuesta izquierda, no izquierda marxista-leninista, sino izquierda como se titula en los países desarrollados, se puso en contra del derecho de protestar de los trabajadores. Una cosa increíble, si ustedes se van a pensar. Siempre la izquierda se puso al lado de los trabajadores y respetaba el derecho a la protesta, cuando en este caso, además, la protesta no era violenta, era completamente pacífica. Usted podrá alegar, no, realmente bloquearon puente internacional, no se habla pacífico. No, es verdad, en eso estoy de acuerdo con usted. Eso para mí está mal, no debieron haberlo hecho. Porque está perjudicando además los derechos de otros trabajadores en las plantas de fabricación de autos que están en Detroit, que está a la frontera con Canadá, o Toyota, la Ford y demás, tuvieron que suspender personal porque no tienen trabajo, porque no les llegan las partes para poder seguir fabricando automóviles, por ejemplo, entre tantas otras cosas más de allá, ¿no? Así que si usted lo mira desde ese punto de vista, fíjese la ironía. La izquierda está en contra del derecho de protesta de los trabajadores. Como en Canadá en febrero hace un frío tremendo, los camioneros tenían petróleo para poder mantener funcionando los motores de sus camiones, porque si no, literalmente se congelan. Pero literalmente no es que hace un poco de frío, hace 10, 15 grados bajo cero. Y Trudeau sacó una ley donde la policía podía confiscarle la nafta o la gasolina a los camioneros. ¿Qué querían? ¿Que se mueran de frío? ¿Y desde cuándo el Estado tiene derecho a sacarle la nafta o la gasolina a los particulares porque se le antoja? Es como si entraran a su casa a robar el televisor, más o menos. Bueno, pero todo ha sido manejado de esa manera. Y usted fíjese que en este momento las restricciones están cayendo en todo el planeta, excepto, interesantemente, en Asia, donde sigue con la fantasía del COVID-0, en Australia, donde todavía continúan, y de eso nos vamos a ocupar un ratito, en el segmento que dedicamos siempre a la realidad política australiana y neozelandesa, y por supuesto en China, y poco más. El resto del planeta es libre. América Latina está prácticamente sin restricciones, en Estados Unidos estamos igual, en Europa se está llegando prácticamente a lo mismo. Usted fíjese, la protesta inicial inicial, no era, después se transformó en otra cosa, de los camioneros canadienses, que conmovió al mundo por lo que esto significó y lo que trajo aparejado, era que no querían mostrar carnet de vacunación cuando pasaban de estado a estado. Si es que lo tenían, cosa de ellos. Si no lo tenían, deberían tenerlo, en mi opinión. Pero es otra cosa. O sea, esas restricciones caprichosas, fastidiosas y a veces realmente inhumanas, como ha pasado en Australia, en Nueva Zelanda,
que han puesto para supuestamente lograr un objetivo absolutamente imposible de conseguir, como es perseguir al COVID hasta el cero o casi cero con estas restricciones, cuando ya se sabe que eso no ha funcionado ni va a funcionar. Y como muchísimos científicos del mundo dijeron que no iba a funcionar. Piénsenlo. La pandemia está terminando en sus restricciones más difíciles por razones políticas, no científicas. Casi igual que como empezó. Qué ironía, ¿verdad? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Por supuesto, completando la información que les he dado hace un momento, la razón por la cual la gran mayoría de los estados demócratas en Estados Unidos sacaron las restricciones de un día, de la mañana a la noche, por las máscaras, porque saben que la gente se hartó y porque tienen elecciones legislativas en noviembre de este año y saben que se les viene en la noche porque tienen, obviamente, unas encuestas que le dan en contra de una manera apabullante. Y justamente a eso me quería referir, porque el mundo está en este momento focalizado en lo que está pasando en la frontera entre Ucrania y Rusia, y Ucrania y Bielorrusia, porque el presidente Biden sigue insistiendo con que la invasión de las fuerzas de Putin a Ucrania es inminente, cosa que los rusos niegan. Desde el punto de vista logístico, Putin tiene 2 o 3 semanas para querer invadir. Y le explico por qué. Porque ahora están todos los campos nevados. Pero cuando la nieve empieza a derretirse a partir de marzo, ya no hay nieve para poder transportar las tropas y los tanques y demás, sino está todo fangoso, queda todo hecho un barro. Y es prácticamente imposible avanzar en esas condiciones militarmente. Y si tienen alguna duda, pregúntenle a las fuerzas nazis y a las fuerzas de Napoleón que intentaron hacerlo en el siglo XX y en el siglo XIX respectivamente, y pregúntenles cómo les fue, o averigüen. Terminaron en un desastre. Entonces, Putin, si lo va a hacer, tiene que hacerlo ahora. Pero en Estados Unidos lo que se está diciendo sobre este tema es muy diferente quizás a la que ustedes lean en los medios internacionales. Aquí hay un enorme escepticismo acerca de las verdaderas razones por las cuales están tronando o haciendo sonar los tambores de guerra. Y se preguntan si en realidad las encuestas desastrosas que ha encontrado el presidente Biden a lo largo de su todavía breve periodo como presidente es algo que lo está impulsando a desviar la atención de lo que está pasando en el país acerca de lo que está pasando en Ucrania, un país que no tiene el menor interés estratégico para Estados Unidos, que en realidad ni para Europa tampoco. Uno tiene que pensar por qué Ucrania tiene que ser parte de la OTAN o de la NATO, en qué beneficia eso a Europa o en qué beneficia eso a Estados Unidos. Si lo que dice Putin acerca del sentimiento o de la sensación de agresión que siente Rusia es válido o inválido, y pregúntese qué hubiera pasado o qué pasaría si Putin manda misiles a Cuba o a Venezuela, países repulsivos, pero con los cuales él, que también es un presidente repulsivo, tiene relaciones muy, muy estrechas. ¿Y cuál sería la reacción de los Estados Unidos al respecto si le quieren poner misiles allí? Bueno, en ese sentido, ¿por qué Putin no va a reaccionar? Se preguntan algunos. Yo estoy contando la historia, no estoy tomando partido, les puedo asegurar en nada de esto. Si Estados Unidos y Europa quieren ponerle misiles y tropas en la frontera con Rusia, y si él no se siente amenazado. Olvídense del tema de Crimea, que eso pasó en 2014. Crimea siempre fue parte de Rusia, y toda la gente que vive en Crimea hablaba solamente ruso, y fue cedida por Rusia a Ucrania hace muchos años, pero cuando todavía era todo parte de la Unión Soviética. O sea que en realidad no cambiaban de jurisdicción ni nada. Lo que pasó después de que la Unión Soviética se quebró en varios pedazos es que Ucrania decidió que Crimea sea parte de Ucrania, y a pesar de que todos hablaban ruso, le prohibieron a la gente educar a sus hijos en el idioma ruso en las escuelas. Bueno, eso fue cuando en el año 2014 Putin anexó Crimea a Ucrania, Crimea a Rusia, que era de Ucrania, y solamente dijo que Crimea ha vuelto a casa,
y de esa manera avivó las llamas de los movimientos prorrusos que ya existían en Ucrania. Pero hablando una vez más con mucha gente ucraniana que uno conoce aquí y que hablan con Ucrania todo el tiempo, me dice, ellos no creen que va a haber guerra en Ucrania. Y están realmente muy poco felices por las declaraciones que llegan de Estados Unidos, que están cayendo muy mal y de Europa, que están cayendo muy mal en Ucrania. Y están cayendo mal porque la gente no quiere guerra. En Ucrania todos hablan ruso, los rusos también hablan ucraniano, los que viven allí. Hay muchísimos matrimonios mixtos, es casi inconcebible. Y uno está pensando en realidad si quizás Occidente no está usando, en este caso el presidente de Estados Unidos no está quizás utilizando la excusa de una supuesta agresión a Ucrania en un momento dado en que no, para distraer la atención, casi una especie de Malvinas, como fue en la Argentina en 1982, cuando los militares utilizaron la excusa de la guerra de Malvinas para distraer la atención acerca del desastre económico y político y los desaparecidos que había en la Argentina en ese momento. Los paralelos en este caso no son descabellados. Así que la cuestión sigue siendo complicada, pero las declaraciones de los Estados Unidos siguen siendo muy, pero muy belicistas. Esto ha provocado pánico en los mercados, que cayeron brutalmente en la última jornada bursátil en Wall Street, que fue el viernes pasado. Y la gente está bastante, pero bastante disgustada. Nadie quiere mandar un solo primo, sobrino, hijo o pariente a luchar por los ucranianos. Por supuesto, Putin tiene además sus propios problemas internos. La economía rusa está bastante golpeada por esto también. Y no sé hasta qué punto le va a convenir a él entrar en un conflicto bélico cuyo final es cantado. Si ellos quieren invadir Ucrania, van a invadir, porque Europa no va a pelear por Ucrania, solamente los ucranianos van a pelear por Ucrania y van a perder. Después, claro, una vez que entra un país uno tiene que ocuparlo, y eso es mucho más difícil que ganar la guerra. Mantener la paz y la anexación es imposible también. Por otro lado, hay muchos que dicen que esta distracción que se ha puesto en el mundo entre Rusia y Ucrania tiene que ver porque ahora ha quedado comprobado aparentemente que los abogados de la campaña de Hillary Clinton en el año 2016 le pagaron a una compañía tecnológica para infiltrar servidores de Internet que pertenecían a las compañías y el edificio de Trump, para establecer una inferencia, una narrativa de que Trump estaba afiliado o tenía relaciones con Rusia. Y eso quedó demostrado aparentemente, son alegatos, que no era que Rusia estaba con Trump, sino que Hillary Clinton quería parecer como que Trump estaba con Rusia. Y eso recién se sabe ahora, tantos años después. Y eso, una vez más, cambia la narrativa de lo que puede estar pasando, ¿verdad? Así que esto es muy, pero muy nebuloso, y uno no sabe hasta dónde es un tema geopolítico o es un tema político, para distraer la atención de otros temas. Pero desde el punto de vista estrictamente geopolítico, que Ucrania sea parte de Rusia, Ucrania sea independiente, no le cambia en absoluto la vida a nadie. Es un problema de ellos, no me voy a meter, usted tampoco, no podemos. Pero la sensación es que puede haber algún tipo de tema, yo creo, de incursión limitada. En ese sentido, Ucrania ha asegurado que va a mantener abierto su espacio aéreo, pese a la supuesta amenaza de Rusia y los temores de las aerolíneas. Muchas ya dijeron, como KLM, que no van a volar más a ese país por los temas de seguridad. Pero aparentemente el clima en Ucrania, la gente está tranquila. Nadie está construyendo refugios antiaéreos ni nada por el estilo. Y esperemos que no haya absolutamente ningún tipo de conflicto bélico, que todo termine en una amenaza y todo se vaya diluyendo. Putin y Biden tuvieron una conversación el sábado de 1 hora. No sabemos exactamente qué se dijeron, porque lo que sale publicado es simplemente un mensaje que es lo que ellos quieren que la gente lea o diga.
Pero bueno, la situación tiene que resolverse de una manera u otra. Muchas aseguradoras internacionales ya han dejado de cubrir o a partir de hoy que las aerolíneas sobrevuelen Ucrania ante la amenaza de un ataque aéreo. Recuerden que muchísimos australianos perecieron en un ataque, en un misil que tiraron aparentemente fuerzas rusas hace varios años, un avión de Malaysian Airlines que estaba simplemente pasando por ese espacio aéreo. Fue un error, obviamente, pero murieron casi 200 personas. Así que esto tiene que llegar a un punto final, yo creo, en la próxima semana y demás. Me llama y me preocupa realmente que haya un discurso tan belicista y tan poco pacífico por parte de este lado. Por supuesto estamos lidiando con un criminal como es Putin y por supuesto lo que él dice no puede ser creído completamente. Pero esta no es una pelea estrictamente entre buenos y malos. Me parece a mí, a lo mejor me equivoco, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Las elecciones en Australia a nivel federal van a tener lugar seguramente lo más tarde posible en el mes de mayo. El primer ministro Scott Morrison, hackeado por la prensa y por encuestas que realmente no le dan bien, algunas muy mal, otras regulares, otras apenas, depende de qué encuesta lean o hagan. Está en serios problemas políticos. Tiene un líder de oposición enfrente que es muy, pero muy flojo como Albanese, pero el desgaste que ha sufrido su gobierno en todo este tiempo ha provocado que su impopularidad haya subido en aumento. Y lo que ha llamado la atención profundamente en Australia es que los medios de centro-derecha le están pegando como nunca. Dicen que Morrison es una persona que apenas tiene capacidad para ser un gerente de medio pelo. Eso es publicado en artículos que leí de gente de centro-derecha en el diario de Australian. La cadena de televisión Sky News también dice que no representa los valores del Partido Liberal en algunos de sus programas, que es casi un impostor dentro del partido y que por lo tanto a veces quizás sería mejor, no dicen eso explícitamente, pero es el mensaje, que sería mejor para el Partido Liberal perder la elección por completo, por lo menos posible, pero salvar el partido de un hombre que realmente no tiene una convicción ni que lo pongan patas para arriba y porque no se le va a caer ninguna. En mi opinión personal, Morrison es uno de los más mediocres primeros ministros que Australia ha tenido en toda su historia, lo ha mantenido desde siempre. Es una persona de escasísima preparación intelectual y muy, pero muy poco inteligente. Y ha tomado medidas barbáricas como el haber prohibido que la gente salga del país, algo que yo creo que por el cual va a ser consagrado en la historia, aunque ustedes hoy quizás no lo aprecien como la barbaridad que eso significa. Pero hay algo que me quedó, lo tengo atragantado. Se lo tengo que decir porque yo cuando me enteré, yo pensé que la pesadilla ya había pasado del todo en Australia, pero no es así. La pesadilla todavía no desapareció por completo. Me acabo de enterar dos cosas. En primer lugar, que para cuando se abran las fronteras internacionales, a partir del 21 de febrero próximo, hay un debate acerca de si uno puede entrar a Australia con 2 vacunas o con 3. A New South Wales uno va a poder entrar con 2, pero a Victoria con 3 y a Queensland aparentemente con 3 también. No hay ningún solo país en el mundo que yo sepa que tenga una política federal o nacional que diga que depende de qué provincia uno va, uno tiene que cumplir con tal, cuando llega al extranjero estamos hablando, con tal política de vacunación o con tal otra. Es un disparate total. Pero el disparate más extraordinario es el siguiente. Si usted no está vacunado, porque no se quiere vacunar en Australia, por las razones que sea, yo no estoy de acuerdo con usted para mí debe vacunarse. Pero si usted no se quiere vacunar, usted tiene prohibida la salida del país. Reitero, los australianos que no están vacunados son prisioneros de Morrison y del pésimo ministro de Salud que tiene, Greg Hunt, y usted tiene prohibida la salida del país si no quiere vacunarse. Y han extendido esta prohibición hasta por lo menos el 17 de abril. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué cuerno le importa al gobierno de Australia que un tipo se vaya del país si no está vacunado?
La ley por la cual uno no puede salir de Australia sin permiso del gobierno estuvo en vigencia del 18 de marzo del 2020 hasta el 1 de noviembre del 2021. Pero todavía la han extendido para las personas que no están vacunadas. Y una persona que no está vacunada necesita una excepción para salir del país, sea por un tema de compasión humanitaria, de trabajo, pero no se puede entender. Y se me informan que los doctores en Australia recomiendan que extiendan esta prohibición por el Omicron. Pero ¿en qué, racionalmente y sin enojarme y sin levantar la voz, en qué puede afectar la salud de un australiano, que es el único interés que puede tener el gobierno de Australia y ningún otro, en que una persona salga del país sin estar vacunada? En realidad, esto nunca debieron haberlo hecho en ningún momento, ni al principio ni al final. Además, es una manera de decir, señor, mire, usted está preso en Australia. Y la única manera de que usted pueda liberarse de su condena perpetua, aparentemente, quedándose prisionero dentro del Commonwealth of Australia, es que usted se vacune. Y si no se vacuna, usted se queda acá adentro. ¿Y por qué? Pues lo digo yo. Pero escúcheme, digo, yo me quiero ir a ver a mis amigos, quiero ir a ver al Real Madrid, quiero hacer lo que quiera, es mi vida. Ah, no. Y usted no se vacuna, usted no sale del país. No hay un solo país de la tierra que yo tenga conocimiento, pero es una democracia, que le prohíba a sus ciudadanos salir del país por no tener la vacuna. ¿Sí? No me hable de China, alguna de esos regímenes fascistas, no. Uno puede debatir si Australia es hoy una democracia plena o no. Esto me demuestra a mí que no lo es. Y a usted no le gusta, pues dice, usted protesta desde allá, Estados Unidos, que no sabe, acá estamos la envidia del mundo. Bueno, si usted tiene un nivel intelectual tan bajo que cree que es así, bueno, siga hablando con eso, ¿no? Casi ya nadie me escribe diciéndome esas tonterías, antes me las escribían. Pero, ¿cómo puede un Estado condicionar la salida de un ciudadano de un país conforme a una decisión médica que ese ciudadano quiere tomar? Y si lo dice esto a alguien que está vacunado 3 veces y me voy a poner la 4ª ni bien pueda. No puedo entenderlo. Por eso uno puede debatir si Australia es una tiranía o no lo es, eso es debatible. Pero que no es un país libre, eso no es más debatible, pues no lo es. Un país donde uno no puede salir, si no se aplica una vacuna, yo nunca en mi vida se me hubiera ocurrido semejante barbaridad. Pero, dejando eso de lado, imagino la gran mayoría de ustedes estará vacunados, supongo, y espero que así sea, así pueden tomárselas si tienen ganas. El tema es que las elecciones vienen muy complicadas y ahora encima hubo elecciones este pasado fin de semana, elecciones complementarias en el estado de New South Wales, que está gobernada por los liberales, y ganó el Partido Laborista en la elección que tuvieron en el electorado de Vega, que es una derrota histórica, porque hubo una tendencia contra el gobierno importante y especialmente una otra elección complementaria en un distrito tradicionalmente liberal como es el distrito de Willoughby, y donde ganaron pero terriblemente por una diferencia mucho menor de lo que era antes. Así que hay mucho descontento en Australia con el Partido Liberal hoy por hoy, injustamente, en mi opinión, en lo que está pasando en New South Wales, porque fue el estado donde mejor se pudo vivir durante todo el horror de la pandemia. Pero la cuestión es complicada y yo creo que Australia tendrá un cambio de gobierno en forma muy inminente. Mientras tanto, en Nueva Zelanda siguen con la locura del COVID, siguen prácticamente nadie puede entrar. Recién en octubre van a abrir las fronteras a aquellas personas en forma irrestricta, antes de eso va a ser escalonada. Tiene muy pocos casos y el país prácticamente es una enorme celda donde prácticamente se puede salir pero no se puede volver a entrar,
y yo no puedo entender hasta cuándo los neozelandeses no van a tener las agallas que tienen los canadienses y decirle a Ardern por dónde puede meterse sus regulaciones, ¿no? Pero bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Una polémica estridente ocurrió en Latinoamérica entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus pares, el mandatario electo de Chile, el pibe Gabriel Boric, y el jefe de Estado de Perú, Pedro Castillo. Maduro, el dictador venezolano, que impresentable desde todo punto de vista, atacó a los nuevos líderes latinoamericanos de izquierda y llamó a Boric y a Castillo como cobardes, dijo. Todos los días hay una campaña contra Venezuela, por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar al modelo bolivariano exitoso. Exitoso dice que es el modelo bolivariano, cuando hay millones y millones y millones de venezolanos que se están escapando como sea de ese horror que creó el despreciable Chávez y que ha continuado ahora el dictador Maduro, ¿no? Pero sigue con la declaración. En atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente, dijo esta persona que solamente le faltan las orejas y la cola para demostrar que es un burro, pero es otra cosa. ¿Por qué pasó esto? Esto ocurrió porque Castillo, también Boric y el candidato presidencial colombiano de izquierda, Gustavo Petro, afirmaran que la vía venezolana no es el cambio a seguir en sus países. Entonces Maduro le respondió diciendo que no han surgido líderes de izquierda, pero dijo que han surgido líderes de izquierda que no tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana. ¿De qué revolución me hablas, querido? Y consiguió Maduro. Es una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías. Y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen y lo peor de todo, y que no lo van a perdonar a ninguno. Entonces asumen la peor cara de contrarrevolucionarios, de antibolivarianos, desde alguna izquierda cobarde que hay por ahí. Las críticas de Boric, de Petro y de Castillo vienen desde lo siguiente. Castillo, que es del partido político de izquierda Perú Libre, había dicho en una entrevista que piensan crear un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua, Cuba y Venezuela, aunque evitó llamar a esos países como dictaduras de forma abierta. Y dijo el presidente peruano, no soy parte de eso y no me gustaría que Perú se convierta en uno de esos modelos. Por otro lado, el presidente electo de Chile, Boric, que va a asumir recién el 11 de marzo próximo, aseguró en una entrevista con una radio uruguaya que, palabras textuales, el retroceso democrático en Venezuela ha sido brutal y enfatizó que ese no es su camino, sino que aspira a construir una izquierda democrática. Y dijo, a mí me gustaría establecer un principio irreductible que es la defensa irrestricta de los derechos humanos independiente del gobierno de turno. No podemos tener doble estándar, no nos podemos perder. Dice Boric, el alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que no son apropiadas, como limitaciones a la libertad de expresión, a la reunión es algo que tenemos que enfrentar en forma más abierta, dijo con dureza el futuro presidente de Chile. Y continuó, y esto es muy triste, dice Boric, pero tenemos que ser capaces de decirlo. La situación de Venezuela, por cierto, que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, eso es falso, pibe. No, eso es mentira, pero no importa. Pero también ha habido un retroceso de las condiciones democráticas que ha sido muy brutal, y para qué decir las condiciones económicas de vida, el éxodo de 6 millones de venezolanos es la prueba más fehaciente de aquello. Y dijo, este no es nuestro camino y el camino que va a seguir Chile. Nosotros aspiramos a construir una izquierda profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sea capaz de hacer crítica de sí misma. Por otra parte, el candidato a la presidencia colombiana, Gustavo Petro, que es el líder fundador del movimiento político Colombia Humana, dijo, Maduro es una persona que está dentro de las dirigencias de la política de la muerte. La imagen de Maduro no es de un líder de izquierda, es un integrante muy conservador de las facciones más regresivas de la política mundial que están tratando de defender que el mundo permanezca en una economía fósil. Apabullantes realmente las declaraciones de Petro en este sentido. Pero lo que estamos viendo es por lo menos una diferenciación entre una izquierda que pretende ser, por lo menos en la superficie democrática, y los totalitarismos brutales que se han consagrado en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, lamentablemente. Hacemos la última pausa y continuamos.
En una final muy digna, Chelsea se consagró campeón mundial de la Copa de Clubes de la FIFA, que tuvo lugar en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Le ganó la final por 2-1 al Palmeiras de Brasil, en un partido que fue en muchos casos muy disputado, mano a mano. Empezó, después de un primer tiempo que terminó sin goles, empezó ganando el Chelsea con un cabezazo tremendo de Romelu Lukaku a los 9 minutos del segundo tiempo. Y 10 minutos después, otro penal de VAR, pero completamente penal en este caso, cometido por el defensor brasilero Thiago, muy torpemente poniendo la mano cuando iba a cabecear una pelota, le pega la mano claramente y el delantero del Palmeiras, Rafael Veiga, pone el 1-1. No hay más goles durante los 90 minutos. En el segundo tiempo, mejor dicho, en el tiempo de alargue, realmente el partido un poco aburrido. Palmeiras se defiende. Obviamente tiene calidad individual inferior al presupuesto extraordinario que maneja el equipo del cual es propietario Abramovich, que estaba sentado en la tribuna allí en Abu Dhabi mirando el partido. Pero el partido se caía en una línea descendente y no pronunciada hacia los penales, y cuando faltaban 3 minutos, un centro y un tiro que pega en la mano involuntariamente de un defensor del Palmeiras, creo que era Luan García, y el árbitro lo va a ver. La terna arbitral para el partido del Copa Mundial de Clubes de la final era australiana, lo notó un poco. Y van al VAR, que utilizaron bien el VAR en la Copa Mundial de Clubes, lo utilizaron muy rápido, ¿no? Con esa cosa histrónica que no termina nunca, que se ve en la liga inglesa y en otras ligas, realmente es un mamarracho. Y dieron penal, y en ese caso el delantero Kai Havertz lo convirtió sin problema cuando faltaban 2 minutos para que terminara el alargue, y Chelsea de esa manera se consagró campeón, título que no había podido conseguir en el 2012, cuando había perdido la final 1-0 con otro equipo brasileño, el Corinthians. Esa fue la última vez que un equipo sudamericano ganó la Copa Mundial de Clubes. Pero por lo menos fue un partido disputado, no fue un baile. A mí me tocó ver 3 finales de Copa Mundial de Clubes en vivo en la cancha. Una cuando el Barcelona de Guardiola del 2011 le pintó la cara al Santos de Brasil con Neymar en la cancha, le hizo 4 y le hicieron precio, fue un baile descomunal. En el 2015 me tocó ver al Barcelona en el mismo estadio de Yokohama, allí en Japón, dándole un baile de aquellos a River Plate, 3-0, pero tranquilo, un gol de Messi, otro de Luis Suárez, solamente un baile. Y después el papelón más grande que yo he visto cuando fui a ver a River una final contra el Real Madrid, pero River se quedó afuera, perdiendo contra el Al Ain en una semifinal allí en los Emiratos Árabes, y me tocó ver una final descolorida entre el Real Madrid y el equipo del Al Ain, increíblemente, y creo que el Real Madrid, le hizo 5, y era tan fácil el partido que uno estaba medio dormido ya a los 20 minutos del primer tiempo. Pero así que esto fue una final en serio, por lo menos. Hubo paridad. El técnico del Palmeiras es un discípulo de José Mourinho, planteó el partido muy bien, pero claro, no alcanzó. Pero por lo menos no se fueron con la canasta llena, y mucho menos se fueron con el papelón que sufrieron en la edición anterior de esta Copa, donde el Palmeiras, habiendo ganado tristemente una final horrible en el Maracaná contra el Santos, la Copa Libertadores, fueron a jugar allí la final, y Palmeiras perdió los 2 partidos, terminó cuarto. Por lo menos esta vez estuvieron a un tris de los penales. Y que ahora nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trump, espero haberles dado suficiente material para poder pensar acerca de las cosas que están pasando alrededor de ustedes. Recuerden que este programa puede ser escuchado a través de nuestro canal de YouTube en cualquier momento a las 24 del día, y también tenemos el orgullo de que este programa sea retransmitido por Radio Punto Latino Sydney, por Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, por Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, y por Radio Universo de Bay of Plenty, también en Nueva Zelanda. Será un placer. Hasta la próxima.